¿Qué ha pasado entre Irán y Estados Unidos? Querían atacar Dahia. Atacaron Dahia. Están atacando ahora mismo Dahia y la parte sur del Líbano. Pero ha habido algún tipo de enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. En el fondo, el objetivo principal era el comportamiento de Israel. ¿Y por qué tenemos toda esta locura, esta forma de comunicación, estos ataques? Porque Israel está desesperado. Los ataques con drones y esta nueva estrategia de Hezbollah, usando drones junto con cohetes, los están dejando de rodillas porque están desesperados. No saben cómo enfrentarse a eso. Incluso, el embajador israelí ante la ONU lo mencionó. Esto fue lo que dijo. Ejemplo de un dron utilizado por Hezbollah. Esto es con lo que estamos lidiando. Ahora Hezbollah está usando distintos tipos de drones, algunos de ellos con fibra óptica. Estos drones pesan menos de 2 kilos, vuelan a baja altura, son muy difíciles de detectar, y cuando oyes uno sobre tu cabeza, ya es demasiado tarde. Puede volar sin ser detectado durante decenas de kilómetros y de repente lo ves justo encima. Un cable fino es lo que hace que este dron sea diferente. No depende de una señal de radio. No se puede bloquear fácilmente, por desgracia. Le da al operador una transmisión de vídeo en directo y control directo hasta el impacto. Esto es la guerra moderna, barata, precisa y letal. Sí, Laith. ¿Qué está pasando en el Líbano y qué sabemos sobre la guerra en curso entre el Líbano e Israel? Bueno, mira, solo quiero corregir algo. Los israelíes amenazaron con atacar Dahia, el barrio del sur, pero nunca lo hicieron. Y eso fue, por supuesto, gracias a que Irán amenazó de inmediato con destruir gran parte del norte de la Palestina ocupada. Además, lanzaron una advertencia con un mapa diciendo a todos los colonos de todo el norte de Palestina, desde Haifa hasta el lago Tiberíades, que estuvieran preparados para hacer las maletas y marcharse si el régimen de Netanyahu estaba lo bastante loco como para atacar Dahia. Así que, ya llevamos 2 días en los que todo el mundo está esperando a ver si Netanyahu es realmente tan temerario como para hacerlo y provocar una confrontación directa con Irán. En el campo de batalla, como mencionabas, y como señalaba el embajador de Lágrimas de Cocodrilo de la colonia sionista en las Naciones Unidas, las tácticas que está utilizando Hezbollah, ya sean los drones FPV o las emboscadas que prepara contra las tropas israelíes que avanzan, están siendo tan efectivas que sabemos que al menos 400 tanques y vehículos blindados han sido destruidos en el sur del Líbano. Y ahora mismo, las capacidades de vigilancia de Hezbollah en el norte de la Palestina ocupada, debido a la destrucción constante de las baterías del Domo de Hierro. Hemos visto decenas de ellas destruidas en los últimos 2 meses dentro de la Palestina ocupada, en el norte, son mucho mayores. Ahora los drones de Hezbollah y los misiles de Hezbollah que vuelan para atacar bases y posiciones de las tropas israelíes dentro de la Palestina ocupada no encuentran resistencia, no tienen defensa, pueden golpear lo que quieran y lo están haciendo. Han estado atacando la base de Merón, en el monte Merón, al norte de Galilea. Esa es la base de mando y control más importante que tienen los israelíes. Y han estado bombardeando colonias israelíes a lo largo, por supuesto, del Valle de Ula. Hace solo unos minutos hubo enormes explosiones en la colonia de Miskaf Am. Está en la franja del norte de Palestina, esa parte que sobresale en el mapa. Y Netanya y otras colonias también están siendo atacadas. Parte de estos ataques van dirigidos a concentraciones de soldados israelíes o a sus bases, pero otros, los que realmente están causando un gran daño a los israelíes, son los asesinatos selectivos de oficiales israelíes, comandantes, coroneles y otros mandos que están en la línea fronteriza dando órdenes a las tropas que avanzan. Hemos visto a Hezbollah localizar a estos oficiales dentro de las colonias
incluso en las casas donde se esconden para intentar camuflar su posición. Sus vehículos están siendo detectados por los drones de vigilancia de Hezbollah y luego, cuando se mueven, esos mismos vehículos son atacados. Sabemos que los israelíes han admitido al menos 12 oficiales muertos en los últimos días. De hecho, el secretario general de Hezbollah, Naem Qassem, mencionó por nombre a esos oficiales que fueron eliminados por Hezbollah. Así que la batalla está yendo a favor de Hezbollah. Y el eje de la resistencia se muestra tan confiado con el desempeño de Hezbollah que, hasta ahora, el acuerdo tácito entre Estados Unidos e Irán, según el cual Hezbollah e Israel pueden enfrentarse en el sur del Líbano y el ganador se lo lleva todo, ha resultado beneficioso para Hezbollah. Y por eso vimos a Netanyahu intentando atacar Beirut para provocar un evento con muchas víctimas y así forzar la intervención de Irán, lo que habría arrastrado a Estados Unidos a defender esta campaña militar fallida de Netanyahu. Eso es en realidad lo que hay detrás de todo esto. Y creo que lo que hemos visto en las últimas 24 horas, tanto las declaraciones sobre el desacuerdo de Trump con Netanyahu, como los ataques que ocurrieron anoche contra Irán y contra algunos vasallos de la península arábiga, muestran lo frágil que es la situación y lo fácil que sería acabar metidos en una guerra regional sin previo aviso. Donald Trump, en su entrevista de ayer mismo, dijo: "Me preocupa el conflicto que sigue entre Netanyahu y Líbano". Y lo que pasó live fue que cuando los israelíes anunciaron que iban a atacar Dahia, Estados Unidos dijo: "Si queréis evitar el ataque a Dahia, tenéis que dejar de atacar Dahia". Israel, en la parte sur del Líbano. Así que de alguna manera están actuando en una parte y en la otra del país. Hablan del Líbano, no están hablando de Israel. Ansiran tiventumeni dia, si atacan Dahia, en source that queremos pauta da Ifrei. Tienen que evacuar sus casas. ¿Y cuál es la situación en Dahia hoy? Hemos visto algunas imágenes que llegan desde allí, donde se ve a la gente marchándose de sus hogares. Están pudiendo volver a sus casas, porque el profesor Malandi dijo algo parecido. Comentó que estas personas han sido desplazadas de sus viviendas y de otros barrios del Líbano. Están coordinando con otros países del Golfo y con el gobierno libanés. No permiten que esta gente regrese a sus barrios en otras zonas del país, porque quieren ejercer presión sobre los actos de resistencia. Y sabemos lo importante que es Dahia para esos actos de resistencia. Sí, hay dos cosas aquí que has mencionado. Una es la propuesta de alto el fuego que Rubio y Estados Unidos estaban intentando ofrecer. Y el acuerdo que proponían era para el norte de Palestina. Si dejáis de bombardear el norte de Palestina, la Palestina ocupada, nosotros dejaremos de bombardear Dahia. Y por supuesto, Hezbollah no aceptó esa fórmula, porque lo que Hezbollah quiere es el sur del Líbano a cambio del norte de Palestina. Esa es la fórmula. Si atacas Dahia, entonces atacaremos Tel Aviv. Eso tiene más sentido. Y por supuesto, tanto el presidente del Parlamento, Navi Berri, que representa al partido Amal, como los representantes de Hezbollah rechazaron esa propuesta y respondieron a los estadounidenses con otra, que un alto el fuego total y una retirada completa de los territorios ocupados en el Líbano llevarían a un alto el fuego por parte de Hezbollah. Mira, Hezbollah no va a caer otra vez en una tregua unilateral, y tampoco Irán va a aceptar eso en sus tratos con Israel y con Estados Unidos. Así que ya hemos pasado esa etapa en la que Israel podía salirse con la suya con treguas de un solo lado, como hizo en Gaza o en el sur del Líbano durante la tregua de 2025. Ahora está claro, la voz más fuerte en la mesa de negociación es la de las balas.
quien puede imponer su voluntad, impondrá también las condiciones del alto el fuego. Y ni Israel ni Estados Unidos tienen la ventaja militar para dictar los límites de esa tregua. En cuanto a la gente de Daya, sí, cuando los israelíes amenazaron con bombardear al Daya, cundió el pánico. Estamos hablando de 300, 400 mil personas viviendo en una zona muy densa que tuvieron que evacuar lo más rápido posible. Hubo escenas de caos, horas de tráfico entrando y saliendo de Aldaya. Y la mayoría de la gente se mantiene alejada de Aldaya, no porque tenga miedo. Está claro que, quizá más que nunca, los israelíes no se atreverán a atacar Aldaya. Bueno, ya veremos, no quiero adelantarme. Pero la gente teme que, solo con ver las imágenes de todos regresando en masa a Aldaya, los sionistas se enfaden tanto que acaben atacando el barrio por puro resentimiento, al ver a la gente volver y hacer vida normal. No soportan la normalidad en la vida de los demás. Así que, si hay personas que están regresando, no lo están haciendo con mucho ruido. Y no hay un gran movimiento. Y creo que incluso Hezbollah está diciendo a la gente, no hagáis mucho ruido con esto, para que esos locos no se sientan demasiado ofendidos y acaben haciendo alguna locura por eso. En cuanto a los otros barrios, entiendo lo que decía el profesor Marandi. Hay intentos por parte de algunos partidos políticos que dependen del dinero del Golfo de imponer su poder en los barrios que controlan y de evitar que se instalen allí personas desplazadas internamente. Y esto no pasa en todas partes, solo en zonas muy concretas, donde el control es total por parte del partido Kataib o del partido Kuwait. Y estos son los partidos supremacistas cristianos. En las regiones suníes, aunque la mayor parte del liderazgo de las sectas suníes, tanto religioso como político, depende del dinero del Golfo, la población no comparte esa actitud. Por eso vemos que muchas zonas suníes y drusas se han convertido en destino de personas desplazadas dentro del país. Y por último, diría que incluso en las zonas cristianas, la gran mayoría, las que están fuera del control de las Kataib y de las Kuwait, la gente acoge bien a quienes llegan. Diría que el mayor obstáculo para los desplazados internos ahora mismo es la especulación con los precios de los pisos y cosas por el estilo. Y eso tiene más que ver con la codicia capitalista que con el sectarismo. En los últimos 3 días, si no me equivoco, hemos sabido que Israel se está acercando al río Litani, o que incluso lo ha cruzado. ¿Es así? ¿Y dónde ha ocurrido exactamente? ¿Va a ser a lo largo de todo el río Litani o solo en algunas zonas? ¿Y cuál es la situación allí ahora mismo? Sí, bueno, claro, las declaraciones de los israelíes son engañosas. Porque si miras el mapa, los israelíes cruzaron desde el punto más cercano, entre la frontera de Palestina y el río Litani. Y eso está a menos de 5 kilómetros, unos 4, 4,5. Y para pasar por ese camino, hay pueblos cristianos, Marjayun y Deir Sirian, donde Hezbollah no tiene posiciones permanentes. Así que fue un paso fácil por ahí. Pero cuando llegaron al río, por ese eje de unos 4 kilómetros, a través de esos 2 pueblos cristianos, se quedaron atascados casi 3 semanas intentando avanzar hasta llegar al castillo de Beaufort, el tesoro arqueológico cruzado que está a las afueras de la ciudad de Nabatiyeh, para poder tener una vista de fuego sobre la ciudad. Y aunque eso pueda sonar lógico desde el punto de vista militar, eso podía tener sentido hace mucho tiempo. Pero ahora, con estos drones FPV, cuando los israelíes, después de 3 semanas de esfuerzo para llegar al castillo de Beaufort, por fin lo consiguieron, se convirtieron en blancos fáciles en lo alto de una colina sin vegetación. En los últimos 2 días, hemos visto varios videos de Hezbollah mostrando ataques de drones FPV contra soldados, tanques y vehículos Humvee.
Y bueno, podemos contar al menos 12 vehículos blindados destruidos alrededor del castillo de Beaufort. Así que se está convirtiendo en un problema, porque los israelíes querían tener esa imagen de mira, hemos tomado el castillo cruzado de Beaufort y ahora hemos cruzado el río Litani, como diciendo, miradnos. Es una forma estúpida, ya sabes, de tomar decisiones en Israel, y es porque están desesperados por proyectar una imagen de éxito. No han sido capaces de superar eso. Siguen atascados en las dos aldeas alrededor del castillo de Beaufort y están siendo duramente golpeados. Además, hace solo una hora, en el otro eje por el que intentan avanzar, en la costa desde Nakoura hacia Tiro o la ciudad de Sur, llevan 3 semanas bloqueados en Al-Bayada, que es la aldea principal entre Tiro y Nakoura. Y esta misma mañana, Hezbollah anunció una gran operación, destruyendo y atacando una concentración de soldados israelíes allí. Muchos de esos supuestos puntos estratégicos que los israelíes quieren tomar para controlar por fuego las principales ciudades de Tiro y Nabatiyeh, en realidad se están convirtiendo en zonas de muerte para ellos. Laith, ¿qué sabemos sobre los explosivos que llevan estos drones? ¿Y hasta qué punto son potentes? ¿Qué tipo de daño puede causar cada uno de ellos a los soldados israelíes, a las baterías del domo de hierro o a los sistemas de comunicación? ¿Qué información tenemos al respecto? Sí, parece que Hezbollah está adaptando el arma que colocan debajo de estos drones FPV según el objetivo. Vemos FPVs que usan misiles de fragmentación cuando van dirigidos contra soldados de a pie o infantería fuera de sus vehículos blindados. Y eso provoca una muerte inmediata, claro, o decapitación, o pérdida de extremidades, ya sabes, para cualquiera que esté cerca de un misil de fragmentación. Luego los vemos usar proyectiles perforantes y los emplean específicamente para atacar los Merkava, los transportes blindados y esas excavadoras blindadas. Eso deja ese equipo fuera de servicio de inmediato, por supuesto, si no lo destruye por completo. Y de nuevo, estamos viendo que alternan entre misiles perforantes y misiles de fragmentación cuando atacan viviendas o posiciones donde los israelíes se están estableciendo en el sur del Líbano ocupado. Y eso, de nuevo, cualquiera que esté dentro de esas casas queda hecho trizas después de esas explosiones. No sé si tus espectadores lo vieron, pero la semana pasada en Al-Bayada, que Hezbollah atacó esta misma mañana, los israelíes habían instalado una base de mando. Y Hezbollah publicó un video, una especie de montaje con todos los drones FPV atacando esa base. En uno de esos videos, uno de los drones entra por la ventana y se puede ver todo el montaje. Los ordenadores, las pantallas y todo lo que controlaba las cámaras y demás en la zona que los israelíes habían preparado. Y ese misil, ese dron, ese FPV, destruyó por completo el centro de mando. Así que el daño es enorme para la presencia israelí, para su capacidad de comunicarse y de controlar lo que ocurre sobre el terreno.